Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a nuestro programa Dios con nosotros. Queremos darte la bienvenida también a este tiempo que hemos preparado y hemos orado también para que sea de bendición para tu crecimiento espiritual, para fortalecer también tu relación con Dios. Y en este mes de octubre que celebramos ya más de 500 años del tiempo que se dio la Reforma allá en Europa, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, hombres que volvieron a la Biblia, y Dios también bendijo mucho la sociedad, y hasta el día de hoy tenemos muchas bendiciones de lo que eso significó. Así que bueno, damos gracias a Dios porque podemos celebrar un tiempo más juntos y aprendiendo de un profeta nuevo, Habacuc. Así es, hoy día nos toca Habacuc, 3 capítulos de este profeta, corto pero muy especial también, y sabemos que Dios va a hablar a tu vida. Así que viene el tiempo de niños, Alabanzas también el mensaje de la palabra de Dios y los avisos. y los avisos, sí. Así que eso, y hoy día vamos a aprender algo un poquito acerca de Bach, Johann Sebastian Bach. Así que eso, bienvenido, que el Señor te hable a tu vida. Y lo otro, nos acordamos de un salmo, el Salmo 90, versículo 1, es muy lindo porque habla de que Dios es nuestro hogar. Dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y qué hermoso es darte cuenta de que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios, Dios se transforma en nuestro hogar. Así que eso. Muy bienvenidos.
Hola Daniel, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pensativo? ¿Sabes, Anto? Pasa lo siguiente, estoy muy bajoneado porque llevo varios días haciéndome preguntas y no encuentro respuestas. Comprendo. A mí también me ha pasado lo mismo. Me he hecho muchas preguntas de diferente tipo. ¿En serio? ¿Y cómo te fue? ¿Tardaste mucho tiempo en encontrar las respuestas? A veces sí, depende a quién le hacía la pregunta. Por ejemplo, al mirar la creación de Dios, me pregunto, ¿por qué el cielo es azul? O después de llover, ¿por qué aparecen los arcoíris? O al llegar la primavera, ¿por qué las abejas visitan las flores? O incluso en el otoño, ¿por qué las hojas cambian de color? ¿Y por qué los abuelitos se arrugan? A veces también me hago otro tipo de preguntas, especialmente cuando no me gusta hacer algo. ¿Por qué hay que lavarse las manos? ¿Por qué me tengo que levantar tan temprano? ¿Por qué tengo que hacer las tareas? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pero ¿sabes, Santo? Ahora me hago otro tipo de preguntas que me hacen sentir muy mal, porque no puedo cambiar la situación y eso me frustra mucho y me apena. Me pregunto, ¿por qué me hacen bullying en la escuela? ¿Por qué Dios me tuvo que hacer así? ¿Por qué la gente abandona a los animales? ¿Por qué destruyen y ensucian la creación? ¿Por qué hay tanta violencia contra niños y mujeres? ¿Por qué hay personas tiradas viviendo en las calles? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué tantos abuelitos enfermos que se mueren solos? ¿Sabes qué? Esto me recuerda a un libro que aparece en la Biblia, del profeta Habacuc. Él le hizo muchas preguntas a Dios y muy complejas, relacionadas con la maldad, con la violencia y la injusticia del reino donde él vivía. Cuéntame más, por favor. ¿Quieres ver un video conmigo? Ya, veámoslo. Hace algunos años, cuando yo cursaba la primaria en mi ciudad natal, me sorprendió el escuchar a un compañero de clases afirmar que no creía en Dios. En aquella época, creía que esta idea era inconcebible, por lo que no dudé en cuestionar la razón de tal incredulidad. Él respondió que no podía creer en la existencia de un Dios de amor que se quede en silencio al ver el sufrimiento de tantas personas inocentes. Hoy, 20 años después, aprendí que comprender la justicia de Dios en un mundo lleno de injusticias es uno de los grandes desafíos de la religión. En la búsqueda por la comprensión de la relación entre la existencia de un Dios de amor y la existencia del sufrimiento, es que encontramos la jornada del profeta Habacuc. En su pequeño libro percibimos que él sufrió una gran crisis espiritual, pues constantemente expresa a Dios su preocupación por la injusticia y la maldad prevaleciente en la sociedad que vivía, pero ningún tipo de cambio ocurría. En el capítulo 1 de su libro, versículos 1 al 4, leemos el siguiente desahogo. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Alguna vez se ha sentido así como el profeta Habacuc, clamando a Dios, pero todo lo que viene del cielo es el silencio? A lo largo del libro, usted percibirá que el silencio de Dios no es sinónimo de inercia. Muchas veces Dios trabaja callado. Sin embargo, el ser humano
ansioso, quiere todo en su tiempo y de su manera. Pero podemos en este primer momento reflexionar sobre la honestidad de la oración de Habacuc. Muchos no tendrían el coraje de hacer la oración que él hizo. Él acusa a Dios de sordera e indiferencia. Aunque tales acusaciones estuvieran equivocadas, Habacuc nos enseña que orar a Dios es tener una conversación sincera con Él. Es exponer nuestros más íntimos pensamientos, sufrimientos y angustias. ¿Saben? Dios prefiere un corazón sincero que exprese honestamente sus dudas que una oración llena de palabras bonitas, pero que parten de un individuo artificial. ¿Ven, niños? ¿Ves, Daniel? Habacuc estaba muy abatido y le hizo muchas preguntas a Dios. Me siento muy identificado con lo que le pasaba a Habacuc. ¿Sabes, Daniel, lo que significa Habacuc? No, ¿para qué estamos con cosas? Significa el abrazo, porque Dios nos toma, nos consuela y nos recuerda que Él tiene todo bajo control. Él conoce nuestras luchas y nuestras penas y no deja solos a quienes tienen fe en Él. Yo tengo fe en Dios. En la Biblia están escritas muchas promesas eternas. ¿Vamos, niños? ¿Vamos, Daniel, a recordar algunas? Entonces, hoy aprendimos que es necesario orar de manera sincera como Habacuc. Aprender a esperar la respuesta de Dios, porque es en su tiempo y en su modo, porque a veces nos desesperamos al creer que Él, al estar en silencio, no está haciendo algo. Confiar en las promesas eternas de Dios, favorables a sus hijos. ¿Cuántas verdades aprendimos hoy? ¿Cierto, niños? ¿Saben? Me gustaría orar también antes de terminar la lección de hoy. ¿Me acompañan? Vamos. Padre, te damos gracias porque nuestra vida está fundada en una verdad real y no solamente en pensamientos positivos ni en emociones pasajeras. Gracias porque en Cristo han sido ganadas para nosotros muchas promesas. Gracias porque tenemos vida eterna y porque pueden pasar muchas cosas allá afuera de nosotros, pero tú estás dentro nuestro para cuidarnos, para amarnos y protegernos. Te damos gracias y también pedimos por los que están sin esperanza para que llegue tu palabra de vida, amor y perdón a ellos. En nombre de Jesús. Amén. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está.
el creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. 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 John Eliot Gardiner, posiblemente el erudito más conocedor de Bach, escribió lo siguiente: La mecánica de la fe de Bach, la forma estructurada y sistemática en que aplicó su religión a sus prácticas laborales, es algo que cualquier persona que intente comprenderlo, como hombre o como compositor, debe abordar. La dedicación de su arte a la gloria de Dios no se limitó a sus cantatas de iglesia con el acrónimo Soli Deo Gloria. El lema se aplica con igual fuerza a sus conciertos, partitas y suites instrumentales. Y Eisenach, su lugar de nacimiento y el sitio de su primer encuentro con Martín Lutero, el fundador de su versión heredada del cristianismo, es claramente un buen lugar para comenzar. Genio temprano. Johann Sebastian Bach nació y se educó en Eisenach, Turingia. Allí asistió a la misma escuela que Lutero en su época. En aquella época el apellido Bach era sinónimo de músico, pues su familia, en 7 generaciones, produjo 53 prominentes músicos. Johann Sebastian Bach recibió sus primeras lecciones de su padre, Johann Ambrosius. Sin embargo, a la edad de 10 años, Bach quedó huérfano y se fue a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, quien era organista de Ohrdruf. Siendo muy joven, se establece en el mundo de la música ingresando al coro de la iglesia de San Miguel de Lüneburg, siendo violinista en la orquesta de cámara del príncipe Johann Ernst de Weimar y luego mudándose a Arnstadt para convertirse en organista de la iglesia. En octubre de 1705, Bach fue invitado a estudiar durante un mes con el organista y compositor alemán de origen danés Dietrich Buxtehude, de quien adquirió aún más destrezas en el órgano. En 1707 se hace organista en la iglesia de San Blasius y después de varios trabajos prominentes, en 1723 se establece en Leipzig, donde permaneció por el resto de su vida. Sin embargo, la genialidad de Bach no estaba solamente en sus grandes interpretaciones en el órgano, sino en su gran legado de piezas que compuso. 180 corales para 4 voces, 2 oratorios, 2 pasiones, 6 motetes, una misa en si menor, 200 cantatas, 145 corales para órgano, sin contar sus variaciones, sonatas, partitas, conciertos, preludios, suites y mucho más. La integral de Bach es sencillamente increíble. Una vida parece insuficiente para escribirla. En nuestros días, las obras de Bach gozan de un aura y una religiosidad casi sin par en el mundo de la música. Algunos hombres, incluso hostiles a la fe, han visto esto mismo en las piezas del compositor. Friedrich Nietzsche, comentando sobre la Pasión según San Mateo, dijo lo siguiente: Quien ha olvidado por completo el cristianismo, realmente lo escucha aquí como un evangelio. Steve Jobs le dijo a Yo-Yo Ma, cuando éste tocó en su casa un tema de Bach con un Stradivarius de 1733, lo siguiente: Tu interpretación es el mejor argumento que he oído nunca sobre la existencia de Dios. Y aún el ateo Émile Cioran dijo también: La música de Bach es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total. Bach, Lutero y la fe. Bach fue un creyente profundo y consagrado. Una de sus grandes influencias fue Martín Lutero. Cuando tenía 48 años, Johann Sebastian Bach adquirió una copia de la traducción de la Biblia en 3 volúmenes de Lutero. Lo estudió como si fuera un tesoro perdido hace mucho tiempo. Subrayó pasajes e hizo notas en los márgenes. Cerca de Primera de Crónicas 25, una lista de músicos davídicos, escribió:
Este capítulo es el verdadero fundamento de toda la música que agrada a Dios. En 2 de Crónicas 5:13, que habla de los músicos del templo alabando a Dios, señaló: En una actuación reverente de la música, Dios está siempre a mano con su presencia llena de gracia. La música de Lutero fue también de gran influencia para Bach. Para la celebración de la Reforma estrenó un 31 de octubre, entre los años 1727 y 1731, la cantata BWV 80, que toma como referencia e inspiración la letra y melodía de una pieza compuesta por Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Prueba de su profunda fe en las Escrituras son las piezas que escribía cada año para las actividades cotidianas y las celebraciones de la Iglesia. Una de las piezas más emblemáticas dentro de este reglón se encuentran las Pasiones, siendo posiblemente la más famosa, la Pasión según Mateo, que a veces ha sido llamada el logro cultural supremo de toda la civilización occidental. Como dijo un erudito, Bach, el músico, era en verdad un cristiano que vivía con la Biblia. ¿Qué tal, hermanos queridos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos aquellos que se están sumando a esta transmisión de esta mañana? Dios los bendiga grandemente. Queremos comenzar este tiempo donde alabamos al Señor. Cada uno en sus lugares donde se encuentre, tomen un tiempo, aparte unos minutos para alabar al Señor. Acompáñenme primero al libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. En el capítulo 29 nos encontramos con una oración de David. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Luego de estas palabras, David comienza a señalar, desde su posición de hombre, de pecador, quién es él para alabar al Señor, quiénes somos nosotros hoy. Sin embargo, sabemos que Dios nos ha justificado. Este pergamino que David levanta con los atributos y poderes del Señor, debemos alabarle. Más adelante, en el versículo 20, David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces, toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el Rey. Alabemos al Señor, hermanos. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los
salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios.
Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Y escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará del corazón. Camino aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? ¿Hasta cuándo oraré y no me escucharás? ¿No mostrarás tu salvación? Hola, no sé si te ha pasado que has hecho ese tipo de oración y sientes que estás hablando con Dios, pero Dios no te escuchara. Sientes que le estás pidiendo algo a Dios, pero Dios no está interesado o está completamente desentendido de lo que estás viviendo, de lo que te está sucediendo. Bueno, quiero contarte que no eres la única persona que le ha pasado. Habacuc, un gran profeta, nos recuerda que esta oración le sucede no solamente a aquellos que vivimos en esta era, sino que también a muchos salmistas, profetas, personas que estuvieron cerca de Dios también dijeron: Dios, ¿hasta cuándo está pasando lo que está pasando? Y son preguntas válidas que nos hacemos, pero es importante que pongamos también atención a las respuestas que Dios hace. Y en este estudio del libro de Habacuc te invito a que Dios hable a tu vida y podamos descubrir juntos las respuestas a esta pregunta, y que Dios con mucho amor se acerca a respondernos. Porque cuando Dios guarda silencio, Él nos invita a hacer algo más sublime también, algo más importante, y quiero que lo descubramos juntos. Mas el justo por la fe
vivirá. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puedes vivir tu día a día? El lunes, el martes, el miércoles, tu matrimonio, tu familia, en medio de la pandemia, en medio de tantos cambios, en dónde voy a estar el día de mañana. Tantas preguntas que decimos, Dios, ¿dónde estás? Bueno, te invito a que lo descubramos juntos en este estudio del libro de Habacuc. Hoy día nos toca el octavo profeta de esta serie de 12 profetas menores, que como hemos dicho muchas veces, no es porque su calidad sea menor o porque hay alguna otra razón para ser profetas de segunda categoría o algo por el estilo. Simplemente sus escritos fueron más cortos que los profetas mayores. No te olvides que antiguamente era un rollo de los 12 profetas menores. Y dentro de eso están los 12 que estamos estudiando y hoy día vamos a ir a Habacuc. Habacuc es un término que no tenemos mucha claridad en cuanto a su significado preciso, pero se ha entendido que el significado primario es abrazo. Es abrazo. Y es interesante porque ahí empieza la pregunta, ¿quién abraza a quién? O sea, ¿Habacuc recibe el abrazo o da el abrazo? Entonces, bueno, podemos empezar ahí a tirar algunas ideas, pero más allá del nombre, que es interesante, queremos ir un poco al contexto. Habacuc predica para el reino de Judá, que era el reino del sur. Acuérdate que después de Salomón, en el 950, más o menos, aproximadamente, Israel se divide, quedando las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte con Roboam y las 10 tribus del sur con Jeroboam. Perdón, al revés. Roboam al sur y Jeroboam al norte. Ahí sí. Y bueno, lo que sucede es que Judá y Benjamín quedan ahí como las 2 tribus del sur. Y ahí también están las promesas de Dios para lo que era el pacto con David. Y es importante de considerar eso. Pero Dios no se olvida de las 10 tribus del norte. Ojo, Dios hizo un pacto con Abraham para el pueblo de Israel, pero con David hizo un pacto especial en cuanto al reinado, el trono de David. Ya eso lo puedes ver ahí en 2 de Samuel, pero no quiero irme a ese punto, sino que entender que cuando entendemos a Habacuc en este contexto, avanzamos un poco en los años, y más o menos en el año 612 a.C., pudiera haber sido el 626 incluso, no tenemos claridad de cuándo, pero ahí Habacuc profetiza y de una manera muy muy especial. Y eso es lo que queremos descubrir en este estudio. No sabemos si Joacim era el rey en esa época, algunos quizás podrían haber dicho, podría haber sido Manasés, Josías. La verdad que no hay mucha claridad, el libro en sí tampoco revela en forma tan precisa el contexto, y no es el único profeta menor que hace eso. Pero queremos partir un poco ya en el texto. Hemos visto un poco el contexto. ¿A quién le habla Habacuc? A Judá y Benjamín, los reinos del sur, lo que se llamaba la casa de Judá, el reino de Judá. Y aquí Habacuc comienza a profetizar de una manera bien especial. Antes de hablarle era al pueblo, le habla a Dios. Y lo hace de una manera en que muchas veces tú y yo lo hacemos. Cuestionamos los silencios de Dios, cuestionamos el quehacer de Dios, cuestionamos muchas cosas que Dios está ejecutando y que nosotros no alcanzamos a ver en un primer momento. Y quiero que vayamos un poco a los primeros versículos. Y ahí dice, la profecía que vio el profeta Habacuc.
La palabra profecía en el Antiguo Testamento, en este contexto, tiene una traducción directa con carga. Y es interesante porque Habacuc recibe una carga de parte de Dios. Las profecías a veces son muy animadoras y alentadoras, pero en otros momentos, y muchas veces nos encontramos así también en los profetas menores, son devastadoras. ¿Por qué? Porque anuncian juicio y castigo. Y acá habla de la carga que recibe Habacuc. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Es la pregunta que te dice al inicio: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Has orado así alguna vez? En que tú buscas la voluntad de Dios, la presencia de Dios, y tu deseo por Dios está intacto. Pero llega un momento en que tú dices: Señor, no entiendo hasta cuándo voy a escuchar tu silencio. Escuchar tu silencio. Qué poético suena eso. Pero llega ese punto en que escuchas el silencio de Dios. Y eso a veces no es agradable. Y el versículo 3, ahí Habacuc dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Algunos argumentan que es en el contexto de Joacim donde Habacuc dice eso. Mira lo que estoy viendo que está sucediendo. ¿Qué pasa acá? ¿Y qué es lo que sucede? Ahí en el versículo 5 al 10 Dios da la respuesta y muestra de que Dios había determinado que los caldeos, el imperio babilónico, iban a destruir a el reino del sur, Judá y Benjamín. Por lo tanto, lo que quedaba de Israel para ese entonces, ¿no es cierto?, el reino del norte ya había sido asediado por los asirios. Ya había sido invadido por los asirios. Y de ahí aparecen después los samaritanos, etc. Pero quiero que veas aquí que Habacuc dice: Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué permites eso? ¿Qué? Mira, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y ahí continúa leyendo. No vamos a poder leer todo el libro en este momento, pero te invito a que lo puedas leer con calma y vas a encontrar cosas bien impresionantes en cuanto a esto. Dios muestra quiénes son los caldeos. Y mira cómo dice el versículo 7. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, lo que está mostrando es que los caldeos no consideraban a nadie más. Ellos eran el centro. De ellos procedía la justicia, el quehacer, la economía, la sociedad funcionaba solamente en torno a ellos. Y comenzaron a abarcar. Para ese entonces, Nínive ya había sido destruido. ¿Te acuerdas que vimos a Nahum? Pero Nínive ya había sido destruido. Y ahí los caldeos simplemente comienzan a arrasar. El imperio babilónico comienza a tomar posesión en todo su esplendor. Entonces acá Dios revela que son los caldeos. Y eso espanta a Habacuc. Y Habacuc dice: a ver, Dios, tú hiciste un pacto con nosotros. Nosotros somos tu pueblo. Y vas a usar a un pueblo impío, que son los caldeos, que son sanguinarios. Habacuc habla con mucho conocimiento acerca de los caldeos. Y entendemos que él ya conocía el avance y el surgimiento de los caldeos. ¿Ya? Y eso no había sido solamente para cuando estaba Joacim o el 612, ya comenzaron mucho antes. Entonces, Habacuc ya lo sabía. Y estaba ahí y dice: Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y mira lo que dice ahí el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Entonces ahí como que le dice: Dios, tú eres santo, tú eres Dios. Pero dice: no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y ahí comienza a entender un poco Habacuc que algo Dios tiene en sus planes. Pero dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas
cuando destruye, el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Y qué interesante el argumento que saca a colación a Habacuc delante de Dios y le dice: Dios, tú estás viendo lo que están haciendo los caldeos, y ellos son un pueblo sanguinario, impío, y tú lo ves y callas. Y están destruyendo al que es más justo que ellos. Y ahí Habacuc muestra un poco el tema de que ellos son el pueblo de Dios. Y en ese contexto Habacuc pide la clemencia y pide el actuar de Dios. Y fíjate lo que saca a colación en el versículo 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar. Los caldeos tenían dos dioses, Marduk y Wanu. ¿Ya? Marduk era el dios principal, pero Wanu o Wanu era un dios que, o Wana, ¿ya? Bueno, ahí depende de la traducción, hay varias traducciones si tú buscas. Era este famoso dios mitad pez, mitad hombre. Y qué interesante lo que dice acá Habacuc, porque dice: ya que haces que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Como que está diciendo: mira, son los caldeos, está bien, pero ellos dicen que su fuerza está en los peces del mar. Ellos tenían ahí unos mitos y unas leyendas que decían que había salido desde el mar Wanu a rescatar y ayudar a los caldeos. Y ahí, bueno, hay varias cosas que puedes ir viendo en la mitología caldea, sumeria. Pero pone este contraste a Habacuc delante de Dios. Entonces dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? El versículo 13 también es interesante cuando dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, pero ¿por qué callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? Son preguntas muy válidas. ¿No te ha pasado eso también cuando tú te sientes así? Pero aquí partimos de algo, en que muchas veces nosotros nos atribuimos justicia, nuestra propia justicia. Hoy día estamos enfrentados a un tema difícil acá en Chile en cuanto al apruebo y el rechazo. Y los del rechazo dicen: ustedes son los impíos, ustedes son los malos, ustedes son los satánicos. Y los del apruebo dicen: hoy nosotros no somos los satánicos, nosotros queremos una mejor calidad de vida. Y están luchando: ¿quién es más justo? Los apruebos dicen: nosotros somos justos. Incluso dentro de la iglesia están los cristianos del apruebo y los cristianos del rechazo. Pero eso ha pasado en todas partes. Y siempre pasa eso, de que hay un grupo que se cree más justo que el otro. Y aquí Habacuc interrumpe eso. Obviamente Habacuc, con mucho conocimiento y de manera muy clara, explica: nosotros somos tu pueblo, Dios. Tenía él un argumento muy importante. Pero desconoce, o no sé qué pasa, que Habacuc también olvida que Dios les había pedido, y no solamente como un ruego, sino como una orden, un mandamiento de no apartarse de la ley. Y el pueblo una y otra vez no lo hizo así. ¿Has tenido entonces esos momentos de duda frente a lo que Dios está haciendo? Porque no importa en la situación que estés. Puede ser que tu jefe sea muy malo y tú estás con los empleados. O puede ser que tú seas jefe y los empleados están haciendo algo. Puede ser que tu familia te esté rechazando y tú te creas más justo que tu familia. Quizás eres el único cristiano de tu familia y te sientes superior a ellos. Quizás toda la iglesia está vuelta en contra tuyo y siempre vamos a estar en un punto en que nos vamos a creer superiores y mejores al resto. Y en ese momento vamos a hacer oraciones. Pero, ojo, va a ser esos momentos también en que Dios a veces va a guardar silencio o va a parecer que Él está en silencio. Entonces quiero llevarte a esta idea, que me parece que Timothy Keller la comparte, y dice: cuando estás ansioso por algo, es porque piensas que Dios lo va a hacer mal. Y cuando estás amargado por algo que sucedió, es porque piensas que Dios lo hizo mal. Me gustó mucho esa conclusión, porque a veces estamos entre estos dos aspectos. Antes que las cosas sucedan, estamos ansiosos. Pero eso lo que está escondiendo es que nuestro corazón dice: Dios, te vas a equivocar. ¿Dios se equivoca? Y cuando suceden las cosas y tú te sientes amargado, de una u otra manera estás diciéndole: Dios, te equivocaste. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿Dios se equivoca?
el capítulo 2 comienza diciendo algo maravilloso. Mas el justo por la fe vivirá. Pero quiero que me acompañes porque en el capítulo 2 nos vamos a encontrar con los primeros versículos, y que algunos están sacados de contexto, y también con los 5 ay, en donde Habacuc, de parte de Dios, muestra lo que le va a suceder a los caldeos por esto. Dios va a usar a los caldeos como castigo con Israel, ¿sí? Y Dios va a castigar por medio de los caldeos el pecado de Israel. Pero en su impiedad, los caldeos van a actuar de una manera tan terrible que finalmente ellos también van a recibir el peso del pecado que ellos también van a hacer. Porque ellos no fueron justos, ellos no fueron buenos. Ellos se creían el centro de todo, pero no lo hicieron así. Y mira lo que dice acá el versículo 4 del capítulo 2. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a la respuesta de Dios para Habacuc en el capítulo 2 y nos vamos a encontrar con algunos versículos bien conocidos. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc entonces guarda un poco la tranquilidad y dice, ok, ahora voy a esperar la respuesta. Ya he expuesto mi queja y es bien sincero en ese sentido, y la Biblia también nos muestra que podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia y más aún ahora en Cristo Jesús siendo hijos de Dios. Esto no es para simplemente decir, oye, aquí tengo chipe libre o como que se me antoje, pero Dios nos da una cercanía y una confianza y nos entiende. Y aquí entonces el Señor responde. Versículos 2 al 4, el Señor comienza a dar una respuesta clara a Habacuc. Y fíjate lo que dice. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios quería que esta visión fuera comunicada al pueblo. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ese versículo a veces es sacado de contexto y te dicen, mira, aquí, si tienes una visión, Dios te está respaldando para que sigas adelante. Pero ojo, Dios le está hablando a Habacuc en cuanto a la visión que le dio con respecto a los caldeos, con respecto al castigo y ahora con respecto a la respuesta que le está dando. Viene, aunque tardará, viene. En ese sentido podemos aplicar esto para las profecías que Dios ha dado. Y Dios también ha dicho que el Señor Jesús va a regresar. Y cuando Él dice que va a regresar, es porque entonces lo va a cumplir. Y aquí sí podemos aplicarlo, como así Dios le habló a Habacuc, podemos también aplicarlo en cuanto a nuestro contexto. Dice, la visión, aunque tardará un poco de tiempo, y a veces sentimos que Cristo aún no ha regresado y que tarda un poco, pero hey, espéralo, espéralo. Y así las profecías que Dios ha establecido en su palabra se van a cumplir, porque el plan de Dios es eterno y no se invalida con nada. Y el versículo 4 llegamos a un punto muy conocido. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Un versículo repetido ahí en Romanos 1:17, Hebreos 13, en Gálatas, en el Nuevo Testamento, dicho varias veces, el justo por la fe vivirá. Acá dice, el justo por su fe vivirá, más el justo por su fe vivirá. Y aquí comienza a entender Habacuc lo que Dios quería enseñarle. ¿Qué cosa? Mira lo que dice el versículo al principio. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿recta para quién? Y ahí lo dice, se enorgullece. Aquel que tiene orgullo en su alma
finalmente no tiene entonces una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay orgullo en tu alma y en tu corazón, tú le dices a Dios, sabes que Dios, tú estás de más en mi vida. Yo sé hacer las cosas. Yo sé cómo avanzar en mi vida. Y ese orgullo, por lo tanto, te lleva a rechazar la gracia de Dios. Este versículo nos muestra dos grandes aspectos en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte. Pero no quiero detenerme todavía ahí y quiero que vayamos a los 5 ayes que se encuentran en el capítulo 2. 5 ayes que Dios habla en contra de los caldeos. Y no me voy a detener en todos los versículos, pero sí quiero mencionar estos 5 ayes que son bien interesantes. Y mira, nos encontramos en el versículo 6 con el primero de los 5 ayes. Y dice, el que multiplicó lo que no era suyo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Cómo Dios manifiesta un consumismo que en ese tiempo ya había. Menos mal que en nuestro contexto eso ya no existe. El consumismo es algo del pasado. Algunos dirían eso, pero mira cómo sigue. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y muchas veces lo hacemos también con recursos que no son nuestros. Y cuántos otros también aprovechan de usar el dinero de otros. Bueno, etcétera. Habla también del robo, del cohecho. Vamos entonces al segundo ay, versículo 9. Avanzamos ahí. Y fíjate lo que dice. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. ¿Cuántos hoy día, igual que antes, quieren resguardarse? Se habla de que hay gente que construye búnkers por si viene alguna guerra y gastan un montón de dinero en cosas, ¿para qué? Para resguardarse a sí mismo. ¿Pero qué habla? Primero la codicia, la injusta ganancia y un egoísmo para ellos mismos, para ellos mismos. Vamos al tercer ay en el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y aquí muestra cómo edificar una ciudad con sangre a costa de otros, de la vida de otros. Se cuenta que en Machu Picchu, cuando construyeron es lo que hoy día son ruinas, pero es algo asombroso estar ahí. Si tienes la posibilidad de visitarlo, hazlo. Gente que moría en el trabajo eran enterradas ahí. La misma construcción y piedra sobre piedra iba siendo montada sobre los que habían fallecido y quedaban a modo de tumbas. Es lo que se habla. Qué fuerte lo que se dice. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Y hoy día, ¿cuántos aprovechan las vidas de otros? Pero ¿cuántas revoluciones han derramado sangre? ¿Cuántos empresarios, qué es lo que hacen? Esclavizan a otros. Y no estoy hablando solamente de esto del capitalismo morboso, ¿no es cierto? Sino que también hoy día, ¿cuántas ciudades tienen gente que trabaja y trabaja y su vida es dedicada para que otros se puedan entonces prosperar? El que edifica una ciudad, una empresa, a costa de la vida de otros. Aquí está hablando eso acerca de los caldeos. Vamos al cuarto ay. El versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y aquí habla del trago, del vicio, del alcoholismo. ¡Ey, compadre, una copita más! Ay del que lleva al amigo, al alcoholismo, a tomar, a embriagarse. Pero añade acá, a envenenarlo. Habla de la hiel. Y finalmente termina con el tema de abuso. Fíjate lo que dice al final. Para ver su desnudez. Para abusar. ¿Cuántas chicas, cuántos jovencitos en las fiestas van ilusionados con pasarla bien y terminan abusados por ingesta de alcohol y un copetito por aquí, por allá, un traguito y un poco de droga, etcétera? Y finalmente sus vidas son destrozadas y se sienten muy mal con ellos mismos. Ay de lo que sucede. Fíjate cómo a los caldeos 2600 años antes de nuestra era ya estaban hablando de los mismos problemas. ¿Cómo no aprendemos? Quinto ay, versículo 19, y sigue. Ay del que dice al palo, despiértate,
y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar el palo o la piedra? He aquí está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él. Hoy día seguimos en el mismo problema. ¿Cuántos hay que rinden culto a imágenes muertas? Y es triste. Y ahí me gusta como Habacuc lo revela, el palo y la piedra. Y hay gente que le honra y le adora en su alma, en su espíritu, a los palos y a las piedras. 5 ayes que Dios pronuncia en contra de los caldeos y termina esta idea con el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y aquí Habacuc nos lleva a una idea muy clara en el versículo 20. Calle delante de él toda la tierra. Es preferible quedar en silencio delante de Dios, porque Él tiene algo mejor que decirnos. Y a veces nosotros actuamos de manera alocada y perdemos el propósito por el cual Dios nos creó. Habacuc pasó y él mismo experimentó esto, y por eso aprendemos de él esto. A veces es mejor guardar silencio delante de Dios. Habacuc le dijo, Señor, es que estoy perplejo, estoy dudando de lo que tú estás haciendo. Finalmente esperó la respuesta. Ahí en el versículo 1 lo vimos. Y Dios le responde. Y él entonces baja estas ansias y finalmente se transforma de la duda a una fe contundente. Recuerda que la palabra de Dios es vital para nuestra vida. El justo por la fe vivirá, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. No puedo alimentar a otros sin la palabra de Dios. Es lo más vital. Vamos al capítulo 3 y mira cómo este salmo, de una manera hermosa, comienza a ser relatado por Habacuc. Entramos ahora al salmo de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Aquí nos encontramos con esta palabra complicada, Sigionot. ¿Qué es eso? La verdad que hay complicaciones para encontrar un poco su significado, y algunos han llegado a entender que tiene algo que ver con notas musicales o con un tema del cántico. Y por eso al leer al final, si ves en tu Biblia, en el capítulo 3 hay una letra pequeña que dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y ahí entendemos el contexto y por eso hablamos del Salmo de Habacuc, el capítulo 3. Pero más allá de eso, vamos a entrar ahora al contenido de lo que Habacuc expresa, porque él ha vivido un proceso con Dios en cuanto a la profecía, y él se ha encontrado con esta respuesta de Dios. Mira el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Primero dice, he oído tu palabra y temí. Qué hermoso es la palabra, escuchar la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, qué reconfortante, qué vivificante es la palabra de Dios. Salmo 119 nos recuerda una y otra vez acerca de eso. Pero yo no puedo compartir mis experiencias más que la palabra de Dios. Y aquí hablo como pastor, trato de no contar tanto mis experiencias, sino más la palabra de Dios. Y quiero también lanzarte el desafío. Conoce la palabra de Dios, léela y apréndela para compartirla con otros. Porque tus experiencias son lindos testimonios, pero no es algo objetivo que tú puedes compartir con otros, porque las experiencias son personales. El trato de Dios contigo no va a ser igual con otro. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a entender, que la palabra de Dios es suficiente para todos aquellos que necesitamos de Él. Pero Habacuc se enfrenta a Dios y le pide explicaciones, se queja y no entiende, y perplejo le dice, Señor, ¿cómo es posible que tus ojos santos vean iniquidad y que tú veas toda la maldad que sucede y guardas silencio? ¿Te acuerdas el capítulo 1? Pero acá él comienza a orar y a dar gracias y a bendecir a Dios.
y a mostrar la situación de quién realmente es Dios, aquel que mide la tierra, aquel que deja el sol y la luna quietos, versículo 11, a la luz de tus saetas anduvieron y separaron la luna y el sol en su lugar. Y ahí puedes leer después con más detención, pero quiero llevarte a esto. Si estuvieras en un momento crítico de tu vida y tuvieras que tener ahí alguna solución, y la única solución que te dieran sería algo que para ti fuera muy sencillo, y tú dijeras, pero oye, ¿no podríamos hacer algo diferente? ¿No podríamos aumentar esto? ¿No podríamos mejorar esto? No, la solución es esa, muy sencilla. Te lo voy a traducir a lo que estoy hablando. Muchas veces tú dices, Señor, necesito que tú actúes, necesito que tú hagas algo, necesito que tú te manifiestes. Y mira lo que dice acá Habacuc, en la ira acuérdate de la misericordia. Y el Señor te responde, como le respondió a Pablo, bástate mi gracia. ¿Es la gracia de Dios suficiente para ti? Mira lo que dicen los versículos finales, y vamos al 16 hasta el 19 del capítulo 3 de Habacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y aquí aprendemos algo de la actitud de Habacuc. Finalmente él dice, voy a guardar quietud delante de Dios. Es lo que mejor podemos hacer delante de Dios, callar y también estar quietos durante el tiempo de la angustia, para que Dios actúe. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Deja que Dios sea Dios en todas las áreas de tu vida. Dejemos que Dios sea Dios en la historia de nuestra vida, de nuestro país, de nuestra generación. Dios es Dios y nada va a alterar su voluntad, porque lo que Él hace es porque Él primero lo quiso. Dios es Dios, dejemos que Él sea Dios. Mira lo que dice el versículo 17, que yo creo que es muy conocido para ti. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Es suficiente la gracia de Dios para ti? ¿Es suficiente Jesucristo en tu vida? ¿Es suficiente Dios? Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Es tu fortaleza? Esa es la pregunta. Mira, se burlaron de Noé. No oyeron a Moisés en el desierto. No quisieron seguir a David. Insultaron al Señor Jesús y hasta lo crucificaron. Pero con todo eso, la voluntad de Dios nunca fue quebrantada y su plan siguió adelante. La pregunta entonces, ¿estás en la voluntad de Dios? La otra pregunta, ¿estás agradecido de la voluntad de Dios? ¿Estás agradecida de la voluntad de Dios? ¿Has puesto tu fe en Dios? ¿O sigues inquieto o inquieta delante de Dios? Dios quiere que pases de la duda a la fe segura, a la fe que es real, contundente, que es firme. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero llevarte a esto. Max Lucado contaba de que su hija de 1 año más o menos se estaba ahogando en la piscina y un chico la pudo rescatar. Y dice que al día siguiente escribió en su diario de vida, para no olvidarse, gracias Dios por salvar a mi hija. Eres un Dios bueno, eres maravilloso. Y cuando estaba escribiendo eso, el Espíritu Santo le estremeció y le hizo la pregunta, ¿hubiera dejado yo de ser maravilloso y bueno si tu hija se hubiera ahogado? Si las cosas no pasan como tú esperabas, ¿Dios deja de ser maravilloso y bueno?
¿Cuánto alabamos a Dios por un trabajo nuevo? ¿Cuánto alabas a Dios porque te recuperaste de una enfermedad? ¿Cuánto alabas a Dios porque la muerte que estaba cerca se fue? ¿Cuánto alabas a Dios cuando las cosas cambian de acuerdo a lo que tú esperabas? Pero cuando Dios dice no, su gracia es suficiente, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí está el punto. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Y ese es el punto. ¿Es suficiente la gracia de Dios? Mas el justo por la fe vivirá. Hasta los dos caminos. Estar en el orgullo rechazando la gracia de Dios, o finalmente arrepentirte y decirle: Señor, necesito de ti. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y escuchando la palabra de Dios te humillas delante de Dios y le dices: Dios, necesito de ti y quiero seguirte y voy a confiar en ti. Digas sí o digas no. Esto es algo muy profundo lo que estoy explicando, porque en lo personal también me afecta mucho, pero Dios siempre es bueno. Salmo 94, 19. Cuando mis inquietudes se multiplicaron dentro de mí, tus consuelos deleitaron mi alma. Por eso decimos: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, una vida abundante de agradecimiento a Dios, que siempre es bueno y maravilloso, y una vida eterna que el Señor Jesús compró en la cruz del Calvario para ti y para mí. ¿Es la gracia de Dios suficiente para ti? Mas el justo por la fe vivirá. Sigamos viviendo por fe, no por vista. Que el Señor te bendiga y que este mensaje sea de fortaleza para tu relación con Dios. Y si no conoces a Dios, este es el momento de mirar a Cristo a la cruz, arrepentirte de tus pecados y volverte a Él para que Él te perdone. Que el Señor te cuide. Los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con lo que viene. Los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con lo que viene. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos e hijas. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Será restaurada de la esclavitud
de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues ahora gime con dolores de parto, el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos e hijas. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos e hijas. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos e hijas. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Los hijos e hijas de Dios. Hola, hermanos, estamos en octubre, el mes de la Reforma, y queremos dar gracias a Dios por darnos la posibilidad de reunirnos, y también estamos muy contentos por quienes han podido ir siguiendo la transmisión de este programa. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga mucho. Así es, y bueno, hoy, día domingo, y como todos los domingos, tenemos nuestro programa dominical llamado Dios con nosotros. Es el mediodía y donde contamos con tiempo de alabanza, tiempo de niños y el rico tiempo de escuchar la palabra de Dios. Pueden vernos a través del canal de YouTube y Facebook. Bien, el día martes a las 8:15 p.m. tenemos nuestro tiempo de oración. En este tiempo también estudiamos lecciones de la vida cristiana. Así que agenden este horario. Y además del día martes, está el día jueves. A las 9 horas se continúa con el curso bíblico internacional de la vida de Abraham. Si tienes alguna petición de oración o gratitud para con Dios, puedes escribirnos, comentarnos para poder estar orando por ti. Sí, y bueno, también les queremos comentar que los grupos de vida continúan. Están los tiempos de niños, los días domingos, los jóvenes los días viernes, mujeres en sus respectivos grupos pequeños, hombres los días sábados. Y bueno, si tú aún no cuentas con participando en alguno de estos grupos, te invitamos a avisarnos en nuestro sitio web. Así es, el próximo domingo 25 de octubre será el plebiscito y esperamos, si Dios quiere, poder reunirnos haciendo esta transmisión de este programa. Además te invitamos a descubrir nuestro sitio web www.iberrecoleta.cl, donde contamos con distintos recursos para tu crecimiento espiritual, artículos devocionales, cursos bíblicos, podcast de Cornelio Rivera y artículos para matrimonios. Así es. Si tienes curiosidad o quieres saber más acerca de tu relación con Dios o experimentar, conocer más a Dios, puedes escribirnos al mail conversemos@iberrecoleta.cl o por mensajes en Instagram o en nuestro Facebook y también en el chat de nuestra página web. Bueno, hermanos, y estos han sido los avisos por hoy. Y les comentamos que seguimos atentos a los que nos vaya avisando las autoridades por todos los cambios que se originaron este año. Así es. Bueno, hermanos, que tengan una excelente semana. Muchos cariños y bendiciones.